Hoy día tenemos la exposición de escoliosis, ¿cierto? A los expositores, esa es la exposición. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Ya doctor. vamos a empezar con algunos aportes. Decirles, chicos, que dentro de lo que es patología de postura, tenemos una de ellas conocida como escoliosis. La escoliosis no es nada más como que la desviación de la columna cervical, dorsal o lumbar, ¿no? Ahora, como lo van a exponer, entonces déjenme decirle que esta patología es bastante frecuente. Por ejemplo, les voy a poner un caso clínico y ustedes me dan sus apreciaciones. Niña de 13 años acude al consultorio con sus padres refiriendo dolor lumbar de más o menos un mes. Niña no tiene ningún antecedente traumático, aparentemente el dolor es de inicio insidioso y acude porque el dolor se hace más permanente, ¿no? Entonces los padres preocupados los traen a la consulta de rehabilitación por dolor a nivel en columna lumbar. eh, y básicamente eso, ¿no? Niña de 13 años traída por padres por dolor lumbar de hace más o menos un mes que se hace un dolor permanente. Aparentemente no hay ningún antecedente traumático de inicio insidioso. La niña tenía un desarrollo psicomotor normal, eh, es estudiante, no realiza otras actividades y no ha presentado ningún dato más llamativo, ¿no? Es así la consulta. ¿Qué te parece es- este, este caso? Porque eso es lo que se ve, ¿no? Vamos a ver acá. Mm, ¿Qué te parece eso, Ethel Treyes? Presente, doctor Treyes. ¿Alguna, Eh, a ver, o qué quieres preguntar de ese caso o qué te parece esa consulta? A ver, tu opinión, ¿no? sí, doctor, podría ser en este caso, una alteración de la columna vertebral, ¿no? Por el dolor que presenta la niña y también el inicio insidioso que manifiesta. Podría ser la columna, ¿no? Podría ser, ¿no? U otra cosa. A ver, a ver, alguien que quiera decirnos algo, a ver, no tengo acá los nombres, acá lo tengo. Brian Canal. ¿Está Brian Sí, Canal? doctor. Sí, ¿Qué presente. opinas? ¿Qué quieres Oye, preguntar doctor, de esto? si es una niña de 13 años, podríamos preguntarle cómo es la posición en la que se sienta, ¿no? Primero, para ver también si puede haber algún dolor a causa de una mala posición en su postura, estar sentado o parada. De ahí podríamos ver también en el examen físico cómo se ve, ¿no? La parte posterior, lo que es la columna, Ujú, dirección, exactamente. hacerle. Este caso es muy común en la consulta médica, porque como les digo, son pacientes jóvenes, ¿no? Uno dice, pero una paciente joven, ¿por qué le va a doler la columna? Si mi hijo no trabaja, se dedica solo a estudiar, a jugar, pero es frecuente. Y no sé si alguien me puede decir, por ejemplo, por qué se presentaría una alteración en la columna, ¿no? ¿Por qué? O sea, tendría que presentar dolor esta niña a esa corta edad. No hay, como digo, no hay accidente traumático, la paciente no trabaja. Entonces, a ver, alguien que quiera decir algo, esta patología generalmente va asociada a una condición. A ver, alguien que Doctor, quiera ¿podría ser por mala postura? mala postura, ya, muy bien, mala postura, que le duele la columna, ya. ¿Y qué crees que le lleva a una mala postura? O sea, si todos tuviéramos mala postura nos dolería pues la columna, ¿no? Entonces, ¿qué la llevaría a una mala postura a esta niña? Entonces hay una explicación para una mala postura, ¿no? Normalmente, pacientes jóvenes como la niña presentan
dolor cuando hay una condición, y esta condición muchas veces es de nacimiento, en la mayoría de casos. Lo que pasa es que a veces dentro del desarrollo psicomotor los niños aparentemente están bien, camina, corre, no se quejan de nada, pero a tempranas edades como esta presentan dolores, ¿no? Dolor a nivel dorsal o dolor a nivel lumbar. Y recién como duele, los padres preocupados dicen, ¿qué tendrá mi hija? ¿Por qué se queja tanto? ¿No? Porque si es leve, no le va a molestar, pero cuando el dolor pasa de leve a moderado, ahí sí la niña va a decir, papá, ¿sabes qué? Me duele la columna. Y los padres de repente, a ver, hija, se te pasará. O si no, un padre bien responsable, de inmediato va a hacer la consulta. Pero curiosamente, dentro de la evaluación médica, llegan con el dolor lumbar y a veces pues pasan por el traumatólogo, ¿no? Muchas veces los padres sienten que dolores a nivel de columna lo tiene que ver el traumatólogo, nunca lo va a llevar pues a un neurocirujano, ¿no? Pero sí van a llevarlo muchas veces a traumatología, muchos van a recibir también la opinión de que vaya a medicina física y rehabilitación, y bueno, ahí va el tema, ¿no? Esta niña, para los que estaban preguntando, ¿no? En el examen físico tiene el hombro derecho más alto que el izquierdo. Tiene un test de Adams positivo y a nosotros ya nos va haciendo sospechar que tiene una escoliosis, ¿verdad? Eso es lo que ahora vamos a ver en la exposición, pero quiero preguntar, a ver, a alguien más. Ingrid Manuela. Sí, doctor. Ingrid Manuela, mira a esta niña de 13 años, viene por dolor de hace un mes. Te digo que en el examen físico el hombro derecho está más elevado que el hombro izquierdo, tiene un test de Adams positivo. ¿Tú has escuchado de ese test de Adams alguna vez? ¿Sí o no? La respuesta es simple. ¿Sí Sí, o no? doctor. Ya. ¿Qué recuerdas de ese test de Adams? Si no Ahorita, me equivoco, es pedir que se flexione una flexión de la cadera. de la cadera. Muy bien. ¿Y tú qué opinas, Isabel Milagro Segarra? ¿Qué opinas? ¿Qué es el test de Adams? ¿O qué has escuchado de ese test o no lo has escuchado nunca? Sí, doctor, sí lo he escuchado. Bueno, es para ver, ¿no? Evaluar la columna vertebral. Y como dijo mi compañera, se examina lo largo, o sea, ver si hay alguna curvatura, Tu amiga dijo una que es para deformidad. tu compañera dijo que es para evaluar flexión de cadera. ¿Estás de acuerdo con eso? No, es una flexión anterior de la columna, doctor. No estoy de acuerdo con mi compañera. Ya. A ver, alguien que quiera opinar, excepto pues los expositores, porque los expositores se han preparado duro esta semana para dar la ponencia. ¿Alguien que quiera hacer una participación? Alexis, Augusto. Sí, doctor. Bueno, en realidad el test de Adams se usa primero para determinar si la escoliosis es de causa funcional o de causa estructural. Ayuda para determinar si hay presencia de escoliosis en caso de que se da la flexión en el paciente en bipedestación y el examinador se encuentra detrás, ¿no? Y si el paciente presenta jivas o abultaciones, puede ser indicativo de una escoliosis. Y si esta jiba desaparece en el test de Adams, esta escoliosis sería una escoliosis de tipo funcional, ¿no? Que no sería una escoliosis verdadera. Más que todo para eso utilizaría, doctor. Ya, ahora en la exposición vamos a aclarar eso. Miren, con el caso clínico les voy a decir lo siguiente. Estas pacientes, mujer o varón, a esa edad, no es raro, es común verlos en la consulta médica. Y realmente, o sea, imagínense ustedes como futuros médicos, ¿no? Pues ponte que tú trabajes en la clínica Max Salud, porque muchos colegas al terminar la carrera, muchos, por ejemplo, no pueden pues hacer la residencia inmediatamente porque de repente no accedieron al examen de ingreso y mientras tanto hay que seguir trabajando, ¿no es cierto? Entonces ahí están acá, ya hablemos de Cusco nada más, ¿no? Muchas clínicas, incluidas los hospitales, en este caso salud, también tiene colegas médicos generales. Entonces yo te pregunto a ti, futuro médico, futuro colega, ¿qué opinas? Viene a tu consulta paciente de esas características y tú qué le vas a decir, ¿no? Entonces voy a esto, o sea, no es raro esta patología, no es raro que a tan corta edad, en estos tiempos modernos donde prácticamente
ese grupo etario, pues, en esta sociedad no trabaja, ¿no? No hace mayor cosa. En el campo te puedo atender, ahí desde los 6 años de los niños están trabajando pico y pala, pero en la ciudad todos nos dedicamos a estudiar, básicamente, ¿no? Entonces viene esa niña y tú tienes que saber que muchas de las patologías de columna lumbar a nivel, o de columna dorsal en este grupo etario o más jóvenes es por causa de escoliosis. Pero esta escoliosis tiene una explicación. Cuando el niño, por ejemplo, tiene la condición de ser elástico, más conocido como hiperlaxitud ligamentaria, síndrome de hiperlaxitud ligamentaria, o los famosos niños que fácilmente hacen flexión de los dedos, los codos hacen más hiperextensión o inclusive las rodillas hacen hiperextensión de rodilla. Eso, por ejemplo, se llama hiperlaxitud ligamentaria y para hacer ese diagnóstico hay criterios, los famosos criterios de Beighton. Entonces, quiero decirles que cuando un niño, un jovencito, presenta dolor dorsal, dolor lumbar a esa edad, sí, efectivamente vamos a encontrar una escoliosis, pero esa escoliosis se debe a algo, y ese algo se llama hiperlaxitud ligamentaria. ¿Y eso qué cosa es? Es una condición física nata del paciente de nacimiento, pero que no ha sido tratado porque merece tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Hacer medicina física y rehabilitación, fortalecimiento, más pautas para tener una postura. Entonces, cuando el niño viene con dolor, finalmente vamos a decirle, sí, señor, tiene escoliosis, por eso le duele, pero estamos encontrando también que su hijo es un paciente hiperlaxo. Es por eso que a medida que ha pasado el tiempo, nadie le ha diagnosticado, pero ahora presenta dolor lumbar, ¿no? Y doctor, ¿qué es la hiperlaxitud? Mire tus dedos. Cuando tú lo examinas, el dedo hace lo que le estoy mencionando, ¿no? Hiperextensión del primer dedo, hiperextensión del quinto dedo, que son parte de los criterios de Beighton, hiperextensión de codo. Entonces, mire, y el paciente dice, doctor, ¿por qué es así? Porque probablemente o usted o su esposa o en su familia ha habido esta condición, ¿no? Lo cual le lleva a su hijo a tener mala postura, a presentar una escoliosis, que esto no es de ahora, pero probablemente esta escoliosis ha ido avanzando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, lo más típico de una escoliosis a esa edad es justamente la hiperlaxitud ligamentaria. En cambio, en pacientes adultos, muchas veces las escoliosis tienen otras causas. Por ejemplo, un adulto de, póngase usted, de 45, 50 años, que venga por dolor lumbar, que está irradiado a miembros inferiores, dentro de la evaluación física y dentro de las características que te da, vas a pedir una radiografía y probablemente vas a encontrar una escoliosis ya estructurada, consolidada, aparte cambios degenerativos a nivel lumbar, hablamos de osteoartrosis, entonces es diferente en esas patologías. Mientras en el niño tú todavía puedes corregir conductas y posturas, en el adulto muchas veces ya está consolidado y son escoliosis de larga data, no necesariamente que han sido nacimientos, sino debido, por ejemplo, al trabajo. Hay muchas personas que de joven han realizado mucho esfuerzo físico, mucho trabajo, lo cual ha condicionado una deformidad progresiva de la columna lumbar. Por ejemplo, le pides una radiografía de columna lumbosacra y ves ahí una desviación del eje lumbosacro. Le pides una radiografía dorsal y esa desviación se continúa hasta la parte dorsal, las famosas escoliosis dobles, ¿no? Entonces, ahora vamos a aprender un poco con lo que expongan, pero la escoliosis es una patología, no es rara, es frecuente en la consulta de medicina física y rehabilitación, pero ¿por qué viene? Generalmente por dolor. Doctor, me duele la espalda, acá abajo o arriba. Uno. Dos, ¿por qué viene? Muchos padres, sí, hay también una parte de los padres que sí dicen, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? Yo siento que mi hijo tiene la cabeza agachada y no se sienta bien. Lo veo todo el rato o a la mayor parte está ahí, no se sienta bien, está apoyado sobre la computadora, el profesor también ha hecho que en la clase está en posiciones no adecuadas, ¿no? Hay también esos motivos de consulta, pero generalmente el motivo de consulta es dolor, dolor y dolor. Por favor, proyecten su pantalla, vamos a empezar. Doctor, Y voy a dejar de compartir, ¿verdad? sí, doctor.
Ahora vamos. Muchachos, las exposiciones, cada expositor tiene una nota independiente. Las exposiciones, al final la vamos a considerar para todos, todos por igual. Expositor que dé una buena explicación, se ve que ha estudiado, obviamente, que tiene más. No, nunca va a ser pues igual para ambos expositores. Siempre hay alguien que de repente ha mostrado mayor interés o sepa transmitir y sepa responder incluso las dudas. Entonces estamos en las exposiciones, tomen en cuenta eso, porque a todos van a tener su nota de exposición, ¿ok? Y eso está siendo anotado, yo ya lo tengo registrado, pues, cada uno ya tiene una nota y al final van a saber cuánto han sacado en sus exposiciones cada uno. Por favor, comience. Ok, doctor. Doctor Rodney Valderrama Mamani, buenas tardes y compañeros todos tengan un buen día. Vamos a comenzar con el tema de escoliosis. Una pregunta. A ver, vuelve a tu... ¿Qué curso estamos? ¿En qué curso estamos? Ay, perdón, doctor, disculpen. Corrígelo ahorita, por favor. ¿Lo has copiado y pegado de repente? No, el curso es Medicina Física y Rehabilitación. Por favor. Nombre y apellido. ¿Ve? Tú eres Mariluz Sánchez, ¿no? Tú has debido, por ejemplo, revisar la primera parte, pues, ¿no? Muy bien, Mariluz, anotada. Rehabilitación se escribe con H, por favor. Ok, doctor. Corrígelo. Rehabilitación es con H. Corrígelo, por favor. Vamos. Ya, disculpen. Esos detalles, muchachos, ¿ah? No, no es bueno te presentar. Ya. Doctor, disculpa. Ya, vamos a continuar con la exposición de escoliosis. Primero, el concepto de escoliosis, ¿no? La escoliosis es una, como bien mencionó el doctor al principio, es una curvatura lateral anormal de la columna vertebral, como vemos aquí, ¿no? Esta es una columna vertebral recta normal y esta una escoliosis, ¿no? Donde vemos o observamos una curvatura lateral. Aunque típicamente la escoliosis, como bien escuchamos, ocurre en niños y adolescentes, también puede ocurrir en adultos, ¿no? La escoliosis de los adultos, pues es de tipo degenerativa. La prevalencia de la escoliosis en los adolescentes es del 1 al 4%. En comparación con los adultos, hay estudios en los que se muestra que en la edad de 25 a 74 años, su prevalencia puede ser del 8.3%. La incidencia de la escoliosis idiopática es más frecuente en mujeres comparado con los varones, representando un 85% de la escoliosis, ¿no? Ahora, si bien las mujeres representan un mayor porcentaje de la escoliosis, igual va a ser en la edad adulta, donde las mujeres van a presentar una mayor curvatura, ¿no? En la edad adulta, como menciono. Perdón. En el Perú existen pocos estudios, algunos de ellos mencionan que hay un 52.8% de escoliosis, de prevalencia de escoliosis en menores de 18 años. También hubo estudios prospectivos de escoliosis de novo o las degenerativas en adultos que se presentan en mayores de 50 años, representando un 68%. ¿No? Esto es como una comparación de la escoliosis en adolescentes y en adultos, ¿no? Ahora, la escoliosis en adultos se va a definir como la curvatura lateral de la columna vertebral en el plano coronal de mayor de 10 grados, ¿no? Esta medida mayor de 10 grados es dada por la medida del ángulo de Cobb. ¿Cómo se realiza? Bueno, primero vamos a ver, como vemos aquí, la línea roja, ¿no? Va a ser básicamente la intersección de una línea paralela al platillo superior de la vértebra más cefálica, como vemos aquí, con la línea paralela del platillo inferior de la vértebra más caudal, que va a ser esta, ¿no? De color azul.
La intersección de estas líneas puede ocurrir en el borde de la película real. O sea, se hace un trazo de 90 grados de ambas líneas paralelas, tanto el platillo superior como la línea más caudal. Y este ángulo que forma va a determinar, ¿no?, el grado de escoliosis. Y como menciono, mayor a 10 grados se va a determinar como escoliosis en adultos. Perdón, ya. Entonces, las curvas con ángulos de Cobb de menos de 10 grados se consideran dentro de los límites normales de la simetría espinal. La dirección tanto izquierda o derecha de la escoliosis va a estar determinada por la convexidad de esta. Ahora, como les mencionaba, mayor a 10 grados se va a considerar una escoliosis en adultos. También podemos ver el grado, ¿no?, de escoliosis. Vamos a tener el leve, el moderado y severo. Y esto determinado por los grados de Cobb, como ya les expliqué en la radiografía. Leve se va a considerar menor a 20 grados, moderado de 20 a 40 grados y severo mayor a 50 grados. La clasificación, vamos a tener una escoliosis estructural. Dentro de ellas vamos a tener la congénita, que va a representar un 15%, que van a progresar desde el crecimiento, ¿no? En estas vamos a encontrar anomalías vertebrales o anomalías del canal medular, como van a ser lesiones neurológicas, como la mielomeningocele. Sin lesión neurológica, la espina bífida o el mielocele. Las que tienen lesión neurológica, diastematomielia, y sin lesión neurológica, como la hemivértebra, que vamos a ver en el lado de acá. Y está caracterizada por las flechas de color amarillo. Dentro de las estructurales también encontramos las adquiridas, que van a estar asociadas a lesiones neuromusculares, ¿no?, con curvas muy amplias de gran radio que afectan la columna cervical. Dentro de ellas vamos a encontrar las neuropáticas, que van a dañar la neurona motora superior, la cual encontramos la parálisis cerebral infantil, que es la más frecuente. Dentro del daño de neurona motora inferior está la polio, ¿no?, la poliomielitis, y también el de tipo miopático, como va a ser el de Duchenne. 5% de estas va a estar asociados a la neurofibromatosis, que van a ser curvas especialmente agresivas y progresivas, ¿no? Como va a ser el neurofibroma con vértebras en forma de cola de pez, como menciona. Ahora, estas están dentro de las estructurales. También encontramos las no estructurales, o también llamadas escoliosis funcional, que va a ser, como bien mencionaron, el caso que podría ser, ¿no?, de un caso postural, que se detecta generalmente en niños de 8 a 10 años de edad. Las curvas suelen ser leves y desaparecen con el decúbito. También encontramos la escoliosis compensadora, normalmente debido a una existencia de la longitud de los miembros inferiores. Puede ser producida por contractura muscular, por una hernia discal o dolor lumbar, además de tumores e infecciones. Acá vamos a ver también la clasificación, ¿no? Una escoliosis neuromuscular, es como volver a repetir, no estructural, como va a ser la discrepancia en la longitud de las piernas, y neuropática, ¿no? Dentro de ellas podemos encontrar la parálisis cerebral, la ataxia de Friedreich y la mielomeningocele. Encontramos el de tipo miopática. Unos ejemplos dentro de escoliosis miopática puede ser la distrofia muscular de Duchenne, como mencioné, la muscular de cinturas y la nemalínica, ¿no?, que son más extrañas. Dentro de los tumores, bueno, son tumores que se van a encontrar en el área vertebral y tumores que se pueden hallar en la médula espinal. También otro tipo de escoliosis que podemos encontrar es la de tipo sindrómica, ¿no?, donde vamos a encontrar la displasia cleidocraneal, la de Ehlers-Danlos, la disautonomía familiar, la hemocistinuria, la enfermedad de Paget juvenil. Y más, ¿no? Dentro de ellas podemos encontrar también el síndrome de Marfan. Ahora, la ubicación de esta escoliosis se va a definir por donde se va a encontrar, ¿no?, en el cuerpo vertebral. Por ejemplo, podemos encontrar escoliosis cervical, cervicotorácico, torácica, toracolumbar, lumbar o lumbosacra, ¿no?
viendo dónde está afectada la escoliosis, esta desviación lateral, según a qué tipo de vértebra o el número de vértebra está afectando. O también podemos encontrar una escoliosis combinada, ¿no? Por ejemplo, esta, doctor. Sí se escucha, porque por ratos yo te escucho como, perdón, no logro escuchar. ¿Se escucha, compañeros, alumnos, señores alumnos? Sí, doctor. Sí, doctor, lo Sí, escucho. por favor. Sí, se escucha bien. Ok, sigamos. Ok, doctor. Entonces, la etiología de la escoliosis, por ejemplo, de adultos, vamos a encontrar la tipo 1, en la cual la escoliosis es degenerativa, ¿no? Primaria, que está asociado con cambios degenerativos en pacientes sin antecedentes de escoliosis. Tenemos el tipo 2 en adultos, como vuelvo a mencionar, donde hubo una escoliosis idiopática juvenil progresiva con cambios degenerativos secundarios, ¿no? O sea, que ha progresado y ha producido estos cambios degenerativos secundarios, que va a ser la escoliosis. La escoliosis, el tipo 3, la escoliosis secundaria o a otra afección patológica, como pueden ser producidas, ¿no?, por un síndrome de Marfan, una malformación de Arnold-Chiari o la siringomielia. Dentro de la patogénesis, o qué es lo que produce una escoliosis, esta patogénesis es específica en adultos. Como mencioné, es una degeneración asimétrica del disco intervertebral y articulaciones facetarias. ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir una carga en el desequilibrio de la columna, y esta puede acelerarse, ¿no?, por una osteopenia o una osteoporosis, que, como sabemos, están asociados a adultos, ¿no? El aumento de la escoliosis puede estar asociado tanto al desequilibrio sagital como la espondilolistesis, y tanto el desequilibrio sagital y la espondilolistesis, van a exacerbar el estrés anormal y la carga asimétrica. Entonces, en sí van a contribuir, ¿no?, a un ciclo de deformidad espinal progresiva. La presentación clínica de la escoliosis en los adultos mayormente son asintomáticos, ¿no? Y cuando estos adultos presentan síntomas por la escoliosis, es difícil saber cuánto contribuye la escoliosis a la curvatura, más allá, por ejemplo, de las enfermedades que suelen tener, ¿no?, estos pacientes adultos, como puede ser la artritis. La escoliosis se va a hallar más que todo en pacientes con mayores a 50 años y van a presentar síntomas. Primero, el primer síntoma cardinal que presentan estos pacientes adultos con escoliosis va a ser, ¿no?, en un 90% el dolor. Luego va a presentar un desequilibrio postural con dificultades, bueno, como vemos aquí, digamos, dificultades para pararse, dificultad para caminar. Y va a tener también síntomas de estenosis espinal en un 50-89%. Estos síntomas de estenosis espinal van a ser, por ejemplo, una claudicación neurogénica. ¿A qué hacemos referencia a una claudicación neurogénica? Va a ser un dolor que va a presentar el paciente de tipo bilateral. A menudo es un dolor asimétrico, ¿no? Este paciente adulto va a tener una pérdida sensorial, va a tener una debilidad que afecta las piernas, y que este dolor se exacerba, ¿no?, al caminar, estar de pie o en ciertas posturas, incrementa el dolor. Estos pacientes también van a presentar radiculopatías, ¿no? La radiculopatía entendida como un dolor, un entumecimiento, hormigueo o debilidad, ¿no?, que se irradia hacia las piernas o hacia los pies del paciente adulto con escoliosis. Además, los síntomas que podemos encontrar en estos pacientes adultos van a ser los déficits neurológicos y las preocupaciones, ¿no?, sobre la apariencia, que son normales. Este tipo de preocupación, ¿no?, porque va a haber una disminución en la estatura clara de los pacientes adultos con escoliosis, un cambio de la postura y una asimetría en este tipo de pacientes. Bueno, doctor, vamos a seguir con la exposición.
En este caso vamos a hacer una introducción con un pequeño caso clínico para poder explicar un poco más adelante cuáles son los métodos diagnósticos y la semiología misma para poder diagnosticar la escoliosis, ¿no? En el caso clínico tenemos un varón de 74 años, en este caso ya es un adulto mayor, con episodios recurrentes y de larga duración de lumbalgia. Este ha notado irradiación ocasional a las nalgas, parte posterior de la pantorrilla y lateral del pie. Como mi compañero explicó, más que todo en las escoliosis de caso degenerativo o en este caso del adulto, se podría decir como un síntoma cardinal, son las radiculopatías por compresión debido a una escoliosis ya avanzada, ¿no? Entonces, en este caso, esos síntomas presentan reincidencias y recurrencias a lo largo de varios años. Ha podido funcionar razonablemente bien con restricciones en su actividad, pero nunca libre de dolor. Los últimos 6 meses han sido extremadamente incómodos y no ha experimentado alivio alguno. El trastorno se manifiesta en la espalda con dolor urente hacia el muslo. Los medicamentos antiinflamatorios han tenido una eficacia mínima y él se resiste a tomar narcóticos. Sus radiografías e imágenes por resonancia magnética muestran afección grave multinivel. Como a este nivel a este nivel de la radiografía podemos ver una desviación escoliótica. Se podría decir, un daño estructural morfológico y como consecuencia esto estará produciendo una radiculopatía. En la mayoría de estos pacientes que no se responden al tratamiento ni a la fisioterapia, son pacientes que son indicados muchas veces para cirugías descompresivas, ¿no? Eso lo voy a explicar más adelante. Siguiente. Bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que tiene que ver con la presentación clínica. Siguiente, por favor. Ya. En la evaluación clínica, el primer paso es distinguir qué tipo de escoliosis es. Si es una escoliosis no estructural funcional o es una escoliosis estructural o verdadera. Para este tipo de diferenciación existe un test, que es el test de Adams, que es muy importante, y aparte de esto, las características clínicas. Por ejemplo, en una escoliosis no estructural o funcional, lo primero que tenemos que observar es que no va a presentar ninguna rotación vertebral. Esta escoliosis va a ser postural y va a desaparecer en decúbito supino. Y esta va a estar presente en patologías fuera de la columna, como aquellas dismetrías, o bueno, en este caso, claro, dismetría de los miembros inferiores, ¿no? Como se ve en la imagen, acortamiento de un miembro inferior a comparación del otro, y como consecuencia la columna va a tratar de compensar, en este caso, se podría decir, bueno, va a tratar de compensar en este caso el equilibrio del eje de la columna, ¿no? A comparación de la escoliosis estructural o verdadera, esta sí va a presentar una desviación lateral y rotacional. Acá sí va a haber deformaciones vertebrales progresivas y en este caso sí va a haber presencia de gibas dorsales. Por ejemplo, en el test de Adams, en caso de la maniobra del test de Adams, en la escoliosis no estructural, la giba va a desaparecer. Y en el caso de la escoliosis estructural, la giba no desaparece. Entonces, este test de Adams también es muy importante para observar el eje rotacional de la escoliosis, si este tiene una rotación o no. Entonces, en la escoliosis no estructural no va a presentar rotación, a comparación de la escoliosis estructural, que sí presenta una rotación y una desviación lateral. Siguiente. Vamos a hablar ahora sobre el segundo paso, que es importante, la historia clínica. El objetivo de la historia clínica es definir cuál es la etiología, dar un pronóstico y brindar un tratamiento adecuado, ¿no? La edad es muy importante. Va a haber una clasificación de esclerosis idiopática, que en los pacientes infantiles van a ser aquellos que presentan escoliosis a partir de los 0 a los 3 años, pacientes juveniles de 3 a 10 años, y los pacientes adolescentes o adultos, los pacientes adolescentes o juveniles van a ser mayores a 10 años, y los pacientes adultos van a ser mayores a 50 años, ¿no? Va a depender mucho de la edad para determinar las causas. Se conoce que los casos más incidentes y prevalentes de escoliosis es la escoliosis idiopática juvenil, y seguido de esto viene a ser la escoliosis idiopática del adulto. Más que todo, el sexo predisponente es el sexo femenino en un porcentaje de 10-1 aproximadamente. A este nivel vemos las imágenes, cómo se da a nivel del infante, del juvenil y del adulto, ¿no? Cómo se ven las desviaciones. Siguiente.
El sexo, como les expliqué, es muy importante. Las mujeres presentan mayor prevalencia, en este caso la escoliosis idiopática juvenil, de 10 a 1. La pérdida de altura es muy importante. Si tenemos antecedentes de un paciente que es mayor de 40 años y tenemos aproximadamente hace una década atrás cuál ha sido su talla y lo medimos ahora, y si hay una pérdida aproximadamente de 0.5 pulgadas o 1.3 centímetros por década, esto va a indicar progresión de la escoliosis y un mayor grado de severidad, ¿no? Debido a la presencia de fracturas a nivel vertebral. También va a ser muy importante la ubicación del dolor. Si este es a nivel axial, puede ser cervical, torácico, lumbar, o si este puede ser a nivel muscular, pero por presencia de fatiga o espasmo, debido a la compensación, ¿no? de la escoliosis. Y presencia de radiculopatías por estenosis en este caso, debido a lesiones, ¿no? por la escoliosis. Los factores agravantes van a ser muy importantes porque se dice que el dolor escoliótico se va a agravar con el esfuerzo y a menudo va a aliviar con el reposo en posición supina. En la mayoría de los casos que ya son severos ya casi no se cumple esto, pero cuando son niños o cuando recién está empezando la escoliosis se puede determinar ese tipo de dolor. Los síntomas asociados, por ejemplo, signos de bandera roja, que son los signos conocidos por debilidad muscular, en este caso hormigueos, pérdida de control de esfínteres. Esto ya podría estar relacionado con un compromiso medular a nivel de la caudequina, debido a una compresión por la escoliosis. O también se puede ver entumecimiento aislado o dolor punzante que estaría relacionado con radiculopatías. O la misma dificultad para respirar. Se dice que en los pacientes adultos que presentan un ángulo de Cobb mayor a 60 grados, tienen mayor predisposición a poder presentar un acortamiento de lo que vendría a ser o un estrechamiento de lo que es la caja torácica y como consecuencia una dificultad respiratoria, ¿no? y un pronóstico muy malo. Y en aquellos pacientes que son jóvenes o que son en este caso, claro, que son jóvenes y que presentan la escoliosis, también hay un grado de incidencia para presentar este tipo de problemas a nivel torácico. Va a haber una hipocifosis y también va a haber un acortamiento de la caja torácica y como consecuencia la respiración va a estar comprometida, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre el examen físico de columna. Lo importante de lo que es el examen físico es la inspección y el examen radiológico. Esos dos puntos son muy importantes para diagnosticar una escoliosis. En la inspección tenemos que tener en cuenta la simetría de ambos hombros, la simetría de clavículas, los pliegues del triángulo de Tallier, que es el espacio que se encuentra entre la cara interna del miembro superior y la porción en este caso, la cara lateral de lo que viene a ser el tórax y la parte del glúteo, ¿no? Este es el triángulo de Tallier, que también tiene que ser simétrico, y también simetría de la pelvis y las extremidades, ¿no? Observar si hay manchas café con leche en la piel, para diagnosticar una etiología como una neurofibromatosis. En caso de exceso de piel o laxitud articular, pensar en un síndrome de Ehlers-Danlos o un Marfan. Y en este caso, evaluar el balance espinal macroscópico, ¿no? Tanto en los planos coronales y sagitales, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Siguiente. Esta imagen es una imagen muy característica de una escoliosis, en la cual primero nos podemos observar en los hombros, ¿no? Como un hombro se encuentra mucho más caído que el otro, igualmente las escápulas, ¿no? Las escápulas, una se encuentra más abajo que la otra, igualmente en lo que es la cintura pélvica, y podemos observar las apófisis espinosas de toda la columna vertebral que se encuentran desviadas, ¿no? Hacia la parte derecha va a haber una convexidad. Entonces, la dirección de la escoliosis va a estar nombrada por hacia dónde se dirige la convexidad. Si la convexidad es derecha, pues la escoliosis es una escoliosis con dirección derecha, ¿no? En este caso podemos ver una escoliosis de carácter torácico lumbar. Y también tenemos que observar las apófisis espinosas en el paciente para determinar cuál es el grado de desviación. Siguiente. En la evaluación clínica, el examen conocido es el test de Adams, que es muy conocido. Ponle play, por favor. El test de Adams es una prueba de flexión hacia adelante que evalúa el componente rotacional de la escoliosis. Este ayuda a observar al paciente desde atrás, mientras él o ella se inclina hacia adelante por la cintura hasta que la columna esté paralela con el piso.
y estos se van a dar con los pies juntos. Como se ve en el video, el examinador se encuentra detrás de la paciente en bipedestación va a hacer una flexión de la cadera, en este caso va a ser paralelo al piso, y va a observar, ¿no?, la parte posterior. Y a este nivel se van a observar si ya debe haber presencia de jivas o no. Entonces, esto va a ser muy importante para evaluar el componente rotacional de lo que viene a ser la escoliosis. En caso desaparezca la jiba, cuando se elevan los brazos, esta va a ser una escoliosis funcional. Pero si no desaparece, esta va a ser considerada como una escoliosis estructural, ¿no?, como se ve en la imagen de la derecha, que va a haber una jiba prominente. El siguiente. Luego de esto tenemos el uso del escoliómetro en el test de Adams. ¿Puedes ponerle play, por favor? En este test de Adams con escoliómetro, se utiliza el escoliómetro para determinar la orientación de la jiba y la presencia también de la jiba, ¿no? Entonces, en este caso, si existe una prominencia rotacional, como se ve en la imagen, va avanzando y va a haber una desviación hay como una bolita que se mueve, ¿no es cierto? Entonces, esa bolita se va a mover a nivel desde el centro del dispositivo hacia la prominencia rotacional. Entonces, esto va a ser muy importante también para poder determinar el nivel en el grado de rotación de la escoliosis. Te dice que un ángulo del escoliómetro de 7 grados es equivalente a un ángulo de Cobb de aproximadamente 20 grados, ¿no? Entonces, acá ya podríamos estar determinando, sin una radiografía, en qué angulación podría estar la escoliosis sin tener aún el ángulo de Cobb, ¿no? El siguiente. Y por último tenemos el examen radiográfico, que es uno de los más importantes. En este caso se pide una radiografía AP de toda la columna y una radiografía lateral. Entonces el ángulo de Cobb, como mi compañera ya lo explicó, se mide mediante el borde superior de la primera vértebra perteneciente a la escoliosis, como es la vértebra proximal, y una línea paralela en el borde inferior de la vértebra distal. Estas van a ser vértebras paralelas, estas van a ser líneas paralelas a la vértebra, y de estas líneas paralelas a la vértebra van a nacer un ángulo de 90 grados, líneas perpendiculares, que el choque de estas van a formar un ángulo o una angulación que va a ser conocida como el ángulo de Cobb, que esto es muy importante tomarlas en la radiografía para poder determinar si es o no es una escoliosis, y aparte de esta, utilizarla para el pronóstico, debido a que angulaciones mayores, como a un grado moderado o severo, van a ser mucho más complicadas para poder tener un pronóstico muy malo, ¿no?, a comparación de una escoliosis que no sea aguda de esta manera. El siguiente. Entonces, otro punto también muy importante es utilizar el signo de Risser, que en este caso consiste en la osificación de la apófisis de la cresta ilíaca, tanto de la anterosuperior y a la espina ilíaca posterosuperior. Esto nos va a ayudar a poder definir la osificación en este caso la osificación del esqueleto, ¿no?, si es un esqueleto maduro o inmaduro de la paciente o del paciente. Entonces, a mayor inmadurez, hay mayor riesgo de poder ser más severa la escoliosis. Si la escoliosis se da en un paciente que su osificación ya haya sido completada o ya sea una osificación madura, la progresión va a ser, o va a haber un potencial mínimo, ¿no?, a comparación de una persona que no tenga signos de osificación o recién esté en osificación, el máximo va a ser potencial. Entonces, esto nos va a ayudar mucho para determinar tanto en una escoliosis idiopática juvenil y en una escoliosis degenerativa del adulto, ya que la escoliosis degenerativa del adulto va a manejar un Risser 5, que en este caso la fusión de la apófisis va a estar ya fusionada con el ala ilíaca, a comparación de la idiopática juvenil o la infantil, que muchos de ellos pueden manejar desde un Risser 0 hasta un Risser 4, que estos van a ser importantes también para el diagnóstico. Siguiente. Entonces, ¿en qué casos, para llegar al diagnóstico en una escoliosis del adulto, es muy parecido en una escoliosis juvenil? En la escoliosis del adulto, lo recomendable es una curvatura lateral coronal con un ángulo de Cobb mayor a 10 grados y un cierre completo de las epífisis con un Risser 5. A comparación del juvenil, cumple con un ángulo de Cobb mayor a 10 grados, pero este tiene que tener un Risser que no sea un Risser 5, de un Risser 1, un Risser 4, o en exceso ya podría ser un paciente juvenil que ya haya osificado todos
todos los huesos, ¿no? Y aparte de esto, no debe haber ninguna etiología, ¿no? Que explique la escoliosis en caso de los adolescentes, para llegar al caso de que sea una idiopática. ¿En qué casos debo pedir resonancia magnética o tomografía computarizada de columna total? Primero, si sospechamos de etiologías no idiopáticas. Segundo, si hay alteración del examen neurológico. Se dice que, bueno, se conoce que en las escoliosis juveniles el examen neurológico no se va a ver, en este caso, alterado, ¿no? A comparación de lo que es la escoliosis del adulto, que en este caso sí puede haber compromiso neurológico, ya sea por compresión radicular o por una estenosis a nivel de lo que es el canal medular. También se puede pedir una resonancia magnética en casos de escoliosis de inicio agudo que presenten una angulación mayor a 25 grados, ¿no? Como conocemos, si un ángulo de codo es mayor a 10, se conoce como una escoliosis, pero si estamos en 25 grados, ya estamos en una escoliosis, en un ángulo de codo con una escoliosis de severidad moderada, ¿no? Las curvas atípicas, se dice que una curva típica es cuando hay doble escoliosis, cuando se da una escoliosis tanto torácica y una escoliosis tanto lumbar. En este caso son las que tienen una progresión mucho más agresiva, son las que progresan mucho más rápido, aquellas que tienen doble curvatura. Entonces, en este tipo de casos tenemos que hacer un seguimiento con resonancia o tomografía computarizada, ¿no? Para poder observar qué tipo de lesiones se está comprometiendo. Aquellas progresiones rápidas que continúan a pesar de recibir tratamiento, y también a aquellos pacientes que presenten osteoporosis, tenemos que utilizar la tomografía computarizada para evaluar la densitometría, ¿no? de la columna. El siguiente. Bueno, en este caso del tratamiento, es algo corto, lo recomendable en atención primaria son medidas conservadoras, analgesia y fisioterapia. Se utilizan analgésicos no narcóticos, ejercicios aeróbicos, y la técnica de Short, que es una técnica de fisioterapia muy conocida, el programa de ejercicio de pilates, zapatos elevadores y aparatos ortopédicos. Aquellos pacientes que no respondan a la atención primaria pueden utilizarse terapias de inyección epidural con corticoides, pero esta no tiene ningún resultado para mejorar la enfermedad, pero sí ayuda en lo que es la analgesia, ¿no? A nivel de qué es lo que se tiene que controlar en el paciente. En la atención primaria, lo que el médico debe ver no es tratar de arreglar la desviación, sino darle una mejor calidad de vida al paciente. En este caso, mejorar la calidad de vida del paciente y tratar los síntomas que vendría a tener el paciente, ¿no? Como es el dolor, casos de radiculopatía, etc. Las intervenciones quirúrgicas van a ser solamente recomendadas en pacientes en los cuales la calidad de vida sea inaceptable, tenga un empeoramiento a pesar de haber recibido el tratamiento. En este caso, también en caso de que hayan problemas corregibles mediante cirugía, como en los casos de estenosis, ¿no? Espinales, mediante liberación, o colapso espinal. También aquellos pacientes que no cumplan con riesgos, ¿no? Para entrar a la cirugía, que más adelante puedan tener un compromiso. A comparación de los pacientes juveniles, en los pacientes juveniles, lo recomendable es la observación, darle observación y fisioterapia. En caso del dolor, darle analgésicos mediante una medida conservadora. Aquellos pacientes que presenten angulaciones mayores a 25 o 40, y va a depender mucho del grado de osificación, si tiene un esqueleto maduro o inmaduro, se va a recomendar el uso de corsés por aproximadamente un año, y ver la reducción, ¿no? En este caso de la desviación de la escoliosis, que pueden ser reducibles. En aquellos casos en los cuales el corsé realmente no fracase, se puede utilizar una intervención quirúrgica en los pacientes juveniles, ¿no? Y bueno, eso sería todo, doctor, respecto a lo que hemos revisado de escoliosis. Gracias. ¿Logran escucharme? Sí, doctor. Ya tengo que preguntar cada vez si logran escucharme, porque a veces pienso que estoy hablando y se me escucha, pero no se me escucha. Bueno, miren muchachos, esto es algo frecuente, este tema de escoliosis es frecuente. Incluso si ustedes, por ejemplo, han estado atentos a la parte de la exploración física, ustedes mismos pueden ver en vuestras familias
a ver si tiene un grado de escoliosis, ¿no? Probablemente no les moleste, pero podría ser que más adelante sí les moleste, pero ustedes ya, por ejemplo, han dicho, oye, ¿sabes qué, papá? He notado que tu hombro derecho está un poquito más arriba. Párate recto, quítate el polo, entonces vas a ver el omóplato más descendido. Ahí, y tú dices, pero no le duele nada ahora, pero puede que le duela más adelante. La escoliosis como tal es reconocida en la clasificación internacional de enfermedades, más conocido como el CIE-10, con el código M41.9, si no mal recuerdo. Así como gastritis tiene un CIE-10, o por ejemplo, algo más común, faringitis o insuficiencia respiratoria tienen códigos J069, o COVID, ¿no? COVID tiene, por ejemplo, U071, ¿no? Ese es su código. La escoliosis también tiene un código, M41.9. Entonces, constituye un diagnóstico. Ahora, algunas correcciones en cuanto he estado escuchando la exposición. Uno, no podemos hablar en términos de severidad moderada, no existe ese término. No hay severidad moderada, severidad leve. Se dice, es leve, moderado o severo. Uno, dos, no se usa una tomografía para ver densidad de hueso, para ver eh, el grado de osteoporosis. No existe eso. Si quieres pedir o quieres saber si el paciente está osteoporótico o tiene un grado de densidad, es la densitometría ósea, más no una tomografía. Ahora, casi nunca, mira, estoy yo de residente desde 2015, ahora estamos 2022 ya como especialista, casi nunca van a ver pues que se pida una resonancia para ver escoliosis. Lo más probable que su compañero ha querido decir, se pide una resonancia para ver otra patología. Por ejemplo, compresión medular, compresión de médula espinal, algo, pero para escoliosis nunca vamos a pedir resonancia. Otra cosa es que el paciente pueda presentar dolor por una causa, como ha dicho, ¿no? Esos dolores radiculares como irradiación, para eso se pide la resonancia, pero el examen, pedir resonancia o incluso tomografía para perescoliosis, eso no, eso sería gastar dinero, gastar plata. Lo que ha querido decir seguramente vuestro compañero es que esos exámenes se usan para un diagnóstico probable o específico, como ha dicho, radiculopatía, un problema a nivel medular, pero para escoliosis no. ¿Está bien? Dos. Ahora, dentro del tratamiento, antes que se me vaya la idea, es generalmente, como ha mencionado vuestra compañera, paciente por lo que viene es por dolor. Un paciente que tiene escoliosis raramente viene porque, oye doctor, ¿sabe qué? Mire, he notado que mi hombro está más, este hombro está más arriba que el otro. No viene por eso. Bien, ¿sabe qué, doctor? Me duele la columna, ¿no? Por más que tú le encuentres una hernia como diagnóstico también, porque puede tener una hernia, puede tener una escoliosis, puede tener una contractura del músculo cuadrado lumbar, o puede tener, ponte, un síndrome piramidal, una lumbociática. Escoliosis es un diagnóstico. Si tú encuentras una desviación de la columna, como han mencionado, es diagnóstico. ¿Ya? Y estamos tocando el tema de escoliosis. No estoy hablando de hernia, no estoy hablando de contractura muscular. Entonces, esa escoliosis tiene que ser valorada y tratada, leve, moderada o severa. Ahora, pedirles a ustedes que sepan o que solo por cultura deben saber que el ángulo de Koff es lo que determina el grado de escoliosis, pero que ustedes vayan a medir en su sedum, en la consulta médica, que esté, ay, ya mira, tienes un ángulo de Koff, tanto no, porque eso es más clínico. Y cuando hablo clínico, hablo sobre todo del examen físico que tienes que hacer. Si tú vas a ser médico, vas a distinguir una especialidad de la otra. En este caso voy a hablar de traumatología sobre todo. Los pacientes, los colegas traumatólogos, para escoliosis, casi nunca nadie de ellos desnuda al paciente. Ah, te duele la columna, sácate placa. Ya, sácate la placa. Ah, mira, tienes escoliosis. Eso no es así. Han hablado acá en la exposición, ángulo de talle, puede haber asimetría en uno u otro lado. Y bueno, yo me quedaría corto hablando de escoliosis porque hay pacientes, por ejemplo, que desde el nacimiento, pongámonos, y es un caso clínico, paciente que viene claudicando porque ha tenido una displasia de cadera no tratada, finalmente ha hecho una coxartrosis
viene cojeando, al paciente no lo han evaluado probablemente en la especialidad adecuada, el paciente viene claudicando crónicamente años. Entonces uno lo ve por primera vez y sabes que usted tiene una artrosis de cadera, necesita un zapato ortopédico para igualar ambos miembros inferiores, pero producto de ese descuido, no vamos a decir necesariamente descuido de él, sino porque de repente no se ha orientado bien con un profesional adecuado, viene con una escoliosis secundaria. Es decir, producto de esa dismetría por la displasia de cadera, el paciente ha cojeado crónicamente años, nadie le ha dicho tienes que usar un zapato ortopédico, y como ha sido años de esto, su columna ha ido desviándose, ha generado una escoliosis secundaria. Entonces nosotros, bueno, no voy a mencionar a ustedes en este curso, yo como médico de la especialidad, tengo que decir, al paciente ustedes tienen que desnudarlo. Doctor, pero señorita, tengo que evaluarle, por favor, aunque sea póngase una bata en la parte anterior y tengo que... El traumatólogo es práctico, ¿no? Te da con radiografía, tienes escoliosis, pero yo podía evitarme mi serum, por ejemplo, en tu serum tú no vas a tener radiografía. Lo que puedes hacer tal vez es referir al paciente, ¿no? ¿Sabe qué? Sospecho de escoliosis, le mando una referencia y que te saque una placa, ¿no? Pero clínicamente tú puedes dar ese diagnóstico. Tú lo desnudas al paciente, ves el ángulo del talle, ves los hombros, ves la simetría de omóplatos, encima haces el test de Adams, tú puedes poner tranquilamente escoliosis definitivo, ya no presuntivo ni repetitivo, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos nosotros en rehabilitación. El médico rehabilitador es más clínico. Te duele tu rodilla, ya te hay que examinar. Todos creen que la rodilla duele por artrosis, cuando no es verdad. La rodilla duele por desgaste de los ligamentos periarticulares, ¿vale? Es decir, ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, retináculos patelares, tendón rotuliano, etcétera, tendón de pata de ganso. ¿Qué toma el paciente? En este caso, ¿no? Para salir un poco del tema, colágeno, glucosamina, y la verdad están tirando la plata al agua. Hay que hacer otro tratamiento específico. Ayer mismo, colega médico vino, yo lo atendí en la emergencia, por dolor en rodillas de larga data, más antes de la pandemia, me dicen, o sea, más de un año. Toma glucosamina, no ve ningún resultado. Meloxicam toma crónicamente, sí le ayuda para el dolor. Deja de tomar y le vuelve el dolor. Pasa el efecto y ya sabe. Quiere viajar, por ejemplo, a ver a su hijo a Abancay, que también es médico, tiene que tomar 3 días antes meloxicam seguido, para que en Abancay esté tranquilo caminando. Pero ese dolor va a continuar mientras no hagas un tratamiento definitivo. O lo mismo pasa en la columna. Entonces, cosas claras. Diagnóstico de escoliosis más clínico que radiológico. 2, le quiero preguntar al expositor, ¿qué radiografía le pides y cuál es la indicación? Tú tienes en tu mano una receta, ¿cómo lo indicas? Se solicita radiografía de qué para ver escoliosis. También vamos a aprender ustedes cómo se debe hacer la orden, por lo menos para hacer un diagnóstico radiológico adecuado. ¿Cómo es la prescripción? Por favor. Doctor, bueno, según lo Alonso, que... vamos. Sí, doctor, ¿Cómo le según lo que... indicas la radiografía? Es radiografía completa. Ya, doctor, le solicito radiografía completa de columna PA, ¿no? Posterior anterior. Ya, ese término no existe, ¿ah? ¿Sabes por qué te digo? Muchos lugares, incluido clínicas, no toman completo la radiografía, o si te toman la radiografía es entrecortada. Tú le pides, está bien, bajo tu criterio, y dices, ¿sabes qué? Yo quiero ver una escoliosis, por lo cual quiero que le tomes completito, ¿no? Desde arriba hasta abajo, si es posible, la parte cervical más, hasta la parte lumbosacra. Pero ¿qué pasa? Cuando tú haces ese pedido de orden, o sea, tú vas a poner, según lo que te entiendo, se solicita radiografía completa de columna. Primero, no existe ese término, tú tienes que poner la región. Ahora, cuando tú pones, algunos sí lo entienden y dicen, a ver, ya, el doctor quiere ver toda la columna. Te sacan la radiografía y cuando viene la imagen o el disco para ver la imagen, resulta que está cortada la parte lumbosacra. O sea, le toman hasta L3, L4 y no se ve nada de L5 o se ve parcialmente L5 con S1. Entonces, Doctor, la manera correcta, muchachos, dígame, Mariluz.
Que, doctor, especificaríamos que se aparezca la Querías totalidad. decir algo, ¿verdad? Sí, doctor, ¿me escucha? Disculpe. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Ahí ya. Sí, Especificaría que se aparezca la totalidad de las crestas ilíacas, doctor, en la radiografía. pero esto no existe, pues. Cuando tú pides una orden, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer ¿no? un poco ya, ustedes tienen que hablar ya con propiedad porque están a puertas ya de ser colegas, ¿no? Cuando tú pides, por ejemplo, hemograma, tú no puedes decir, se solicita hemograma que se vea el recuento total de monocitos, ¿no? La orden es específica, se solicita hemograma completo. O cuando tú pides, por ejemplo, una radiografía, ponte, ah, una radiografía de mano. Tú pones ahí, se solicita rayos X de mano, AP y de perfil. Tú no vas a poner ahí que se vea el quinto que se vea la falange distal del tercer dedo. ¿No? Entonces la orden es clara, muchachos, no se pone ahí que se especifique, no, no, no existe eso. La orden es simple, dice así, se solicita rayos X de columna cervical, AP lateral, radiografía, columna dorsal AP lateral, se solicita radiografía de columna lumbosacral AP lateral. O sea, le estás diciendo al señor, yo quiero ver que esté la totalidad de la columna cervical, dorsal y lumbar. Ustedes mismos han dicho y es así. Y recuerden, muchachos, hablar de escoliosis no es hablar de columna dorsal y lumbar nada más. Hablar de escoliosis es hablar de columna cervical, de columna dorsal y columna lumbar. Entonces, ¿puede haber escoliosis cervical? Claro que puede haber accidentes de tránsito, traumatismos. Oye, mira, pucha, la columna está desviada, con razón tiene pues un compromiso a nivel de lo que es miembros superiores con déficit sensitivo y motor. Puede ser un accidente de tránsito en moto. Entonces, siempre eh, pedir por regiones. Nunca pongan, se solicita radiografía de columna completa. No existe eso. Existe, se solicita rayos X de columna cervical, AP y lateral. AP es para ver justamente la escoliosis, pero en la lateral tú puedes ver, por ejemplo, cómo está en grado de cifosis, ¿no? Ha sido también un tema de exposición, de alteraciones posturales o lo que yo di. Entonces, se ve, la vista anteroposterior nos va a servir para ver escoliosis, pero la vista lateral nos va a servir para ver cómo está, por ejemplo, grados de hipercifosis, si hay hiperlordosis. Casi nunca se ha pedido para descartar una escoliosis solo AP, no, se pide AP y lateral. Entonces, ustedes cuando pidan, ponen así, se solicita radiografía de columna cervical AP lateral, 2, radiografía de columna dorsal AP y lateral, y 3, se solicita radiografía de columna lumbosacro. ¿Por qué lumbosacro? Porque la articulación L5 y S1 muchas veces es causa de dolor. ¿Por qué? Porque puede haber una compresión entre la vértebra L5 y S1, condicionar una radiculopatía o un pinzamiento, o como nosotros hablamos normalmente, un grado de listesis, ¿no? Espondilolistesis. Entonces nos ayuda a ver eso. Pero a veces, ¿qué pasa? Cuando tú le pones radiografía de columna completa, te dan entrecortada. Y otra vez al paciente hay que decirle, ¿sabe qué, señor? Le han tomado mal, no se ve esta parte. Vaya que lo irradien otra vez. No es justo, ¿no? O sea, las radiografías también no son tan sanas, ¿no? No hay un grado de irradiación. Por lo cual incluso sabemos que el señor o el tecnólogo, porque eso no lo toma un médico, lo toma un tecnólogo, eh, se protege, ¿no? Se protege después detrás de una puerta de plomo, ¿no? Y salen, ¿han visto? Cuando sacan radiografía, todo el mundo se escapa, ¿no? Lo deja al familiar a veces, señor, agárrelo ahí, ¿no? Entonces no es bueno estar irradiándonos en vano. Para evitar esas cosas que le toman mal, por favor, se solicita rayos X de columna cervical, dorsal, lumbosacro, AP y lateral. Ahí tú puedes ver por regiones claramente, ah, ya mira, ¿no? Eso primero. Entonces, ha mencionado el test de Adams, es un test muy conocido, a veces incluso en preguntas de examen simplemente dicen, el test de Adams es para, te ponen ahí dismetría de piernas, escoliosis, hiperlordosis, y si tú no sabes, no has escuchado para qué es, te puedes confundir, ¿no? Preguntas tan sencillas a veces. Mm, mm.
¿Qué más? A ver, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Hablar de escoliosis, me pongo en el caso suyo y querer escuchar todo a veces es amplio, porque nos estamos poniendo, hemos puesto algún caso, ha mencionado también un caso clínico. En el caso de ese caso clínico que ha presentado, por ejemplo, hay algunas características, ¿no? Si hay una escoliosis, pero lo más probable, el problema radica en un problema nervioso, porque dice así, hay irradiación, decía el glúteo, ¿no? Irradiación al glúteo con un dolor quemante, miren, ¿ah? Ahora, yo les voy adelantando, cuando hablemos de patología de dolor nociceptivo y dolor neuropático, tienen que saber esto ustedes, chicos. Cuando el dolor empieza a instaurarse, vale decir, cronificarse, las características del dolor son totalmente diferentes a un dolor normal, a un dolor propioceptivo o nociceptivo, perdón, eh, porque estos dolores ya patológicos propiamente traen adormecimiento, ardor, calor. El paciente dice, doctor, ¿sabe qué? Me roza mi brasier y me duele, me toca la frazada y me duele. Doctor, me quema como aquí, como rocoto. Yo siento que hay algo ahí que me quema. Quiero estar en el agua nada más. El dolor, por ejemplo, de una neuropatía post-herpética, herpes zóster, es así. Ayer atendí a una paciente. Doctor, ¿sabe que quiero estar en el agua nada más? Tenía un herpes a nivel del dermatoma L3, L4, del lado izquierdo, en su séptimo día. Tratamiento con aciclovir, pero aún continúa con la neuropatía posherpética, y ese es un dolor neuropático. Al herpes tú no le vas a dar meloxicam, diclofenaco como analgésico antiinflamatorio. Al herpes tú le tienes que dar fármacos para ese tipo de dolor. Igualito viene el paciente con patología lumbar, como el caso clínico, ¿no? Mire, siente ardor. A ese paciente tienes que dar otro tipo de fármacos. Gabapentina, pregabalina, tramadol, codeína, amitriptilina, mm, etcétera, etcétera. Eh, ¿Alguien quiere participar? ¿Algo más, por favor? ¿Alguna pregunta? Pueden hacer la prueba, chicos, de la parte de examen físico con sus padres, con sus hermanos, ahí ver si hay una mala postura y ahí si pueden encontrar un grado de escoliosis. Como les digo, no necesariamente la escoliosis pues duele al inicio, la escoliosis a veces duele pasado un tiempo, ¿no? Entonces, ¿y por qué me duele? Ah, ya, y tú que eres médico ni siquiera te habías dado cuenta que tu familiar tiene un ángulo de talle diferente, el hombro más tirado al otro lado y encima tiene Adams positivo, ¿no? Entonces, mínimamente, a veces lo que escuchan o lo que aprenden tienen que aplicarlo, pues, en su vida diaria, ¿no? Así como los demás cursos, ¿no? Es bueno siempre, ¿no? ¿Alguien quiere participar, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O algún aporte, algo que hayan escuchado o no sé? Muy bien, Doctor, disculpe esto. felicitar a los expositores. Y bueno, creo que escoliosis no es un tema. Dígame, dígame. Doctor, sobre la asistencia, tuve problemas con mi conexión. Le llamé a una de mis compañeras y escribí Ya. también en el A chat ver, cuando volví a conectarme, doctor. muchachos, esto ya, les- ya, está bien, pero tratemos con alumnos de ver esos temas antes, ¿no? Si usted sabe que tiene problemas en algún lugar donde esté con el acceso al internet, tiene que prever eso. O si crees que tienes problemas con tu audio, porque eso también, por ejemplo, mi hijo tenía problemas de audio, ¿no? Para sus clases. ¿Qué hay que hacer? Ya, pues habrá que comprarle un nuevo audífono, un nuevo parlante. Entonces, pedirles a ustedes en adelante, evitar eso, que no, mi audio no se escucha, doctor, mi internet. Hay que prever eso ya, muchachos. Está bien. Su nombre es Waldir, ¿no? Sí, doctor. Ya, ya. Entonces, señores alumnos, mm,
Nos vemos, les invito a repasar. Siempre hay cosas muy puntuales que han mencionado. Y bueno, que tengan una buena tarde. Permiso. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias.